El motivo de este video pues es para darles una breve introducción sobre lo que es la viga T. En la parte superior tiene una tira en la cual se le llama patines, y en la parte inferior tiene la parte que se le llama alma. Está situada bajo la losa, y pues en este caso o en esta ocasión se presentará básicamente lo que es la viga T, cómo está conformada, diseños, ventajas, revisiones de la misma, y analizaremos esto en base al ACI, que es el American Contract Institute, y en español pues vendría siendo el Instituto Americano del Concreto, para poder dar una breve información sobre lo que es esta viga. Bueno, se les dejó imágenes puestas en la presentación, y les puedo mencionar como breve definición de lo que es la viga T, que es una viga de hormigón armado que consta de una losa cuya pues obviamente sobresale por debajo de ella para soportar esfuerzos de flexión y de cortadura. En este caso yo voy a dar una pequeña introducción sobre lo que son las vigas T. Las vigas T es el sistema más eficiente de losas para cubrir claros desde 10 hasta 24 metros de largo, sin ningún apoyo de intermedio, y con capacidad de soportar cargas altas como por ejemplo bodegas, puentes o también edificaciones donde se requiere entre pisos o techos de concreto con combinaciones de carga. También es una herramienta para generar grandes espacios libres de columnas y muros intermedios. El diseño estructural usa los parámetros adecuados para la región donde es requerida, tomando en cuenta las condiciones críticas de cada lugar, como sismos, climas o posibilidades también de sobrecarga. Estas se presentan generalmente en losas que se cuelan monolíticamente con las vigas, tomando la nervadura como el alma de la viga y el concreto a compresión. Una de las ventajas que tiene trabajar con vigas T es que cubre claros sin apoyos intermedios, optimiza el diseño según las necesidades del proyecto. Las reacciones de capacidad, por tanto, al peso propio y de costo, al beneficio, son las... Una viga T de hormigón armado se caracteriza por constar de una losa cuya porción central sobresale por debajo de dicha viga, que permite resistir los esfuerzos de flexión y cortadura. Las vigas T tienen una tira en su parte superior llamada patines, y la parte situada bajo la losa se denomina alma. Si los patines de la viga T son robustos y compactos en su sección transversal, los esfuerzos de flexión quedarán distribuidos con bastante uniformidad a través de la zona de compresión. Cuando más alejada del alma esté una parte de la losa o patín, menor será su esfuerzo a flexión. Acerca del análisis de una viga T, tomando como referencia la normativa 8.1, como primer punto tenemos el ancho efectivo de la viga. La normativa contempla 3 tipos de vigas, donde primero tenemos las vigas simétricas, donde nos especifica que el ancho efectivo no debe exceder una cuarta parte de la longitud de la luz de la viga. Tampoco que el ancho de la losa que sobresale a cada lado del alma de la viga no debe exceder 8 veces el espesor de la losa, ni superar más de la mitad de la distancia libre de la siguiente viga. Continuando, tenemos la viga con losa de un solo lado, donde nos especifica que el ancho efectivo de la losa que sobresale no debe exceder 1/12 de la longitud de la luz de la viga. Tampoco 6 veces el espesor de la losa o la mitad de la distancia hacia la siguiente viga. Para las vigas aisladas, el espesor del ala no debe ser menor que la mitad del espesor del alma, y el ancho total debe ser 4 veces el ancho del alma. Para continuar, tenemos la resistencia, donde sabemos que el eje neutral puede ser colocado tanto en el alma como en el ala. Cuando está en el ala, si la profundidad calculada hacia el eje neutro es menor o igual el espesor de la losa, la viga puede analizarse como si fuera una viga rectangular de ancho igual a B, y el ancho efectivo del ala. Para cuando el eje neutro está colocado en el alma, debe desarrollarse métodos que tengan en cuenta la forma real de la viga T en la zona de compresión. Bueno, mi nombre es Mario. Yo le voy a hablar sobre las dimensiones de la sección transversal en las vigas T, obviamente, ¿verdad?
Entonces, en el diseño de las vigas T, en contraste con la revisión de la capacidad de una sección dada, la dimensión de la losa y el especiamiento de las vigas se establecen normalmente de forma previa por los requerimientos de flexión transversal. En consecuencia, las únicas dimensiones adicionales que se deben determinar a partir de consideración de flexión son el ancho y la altura del alma en área cero de flexión. Y en ese caso nos referimos a esta altura y a este ancho, que es el real alma, que es esta parte del medio. Si las dimensiones del alma se seleccionaran con base a la capacidad de compresión del concreto, estas resultarían muy pequeñas debido al gran ancho del ala, a la compresión que proporciona en la losa del ala se refiere a esta, en este caso, en esta, donde se causa la compresión, ¿verdad? ¿Sí? Y en construcción usualmente se cumplen estas normas, ¿verdad? En otros casos se deben agregar barras en forma independiente para permitir que las alas sobresalientes puedan sostener las cargas directamente aplicadas. En este se refiere a los portantes, ¿verdad? Funcionamiento con vía ambulatoria. Según el código ACI 8.10.5, el desplazamiento de estas barras, que podemos ver aquí en esta imagen, ¿verdad? No debe superar 5 veces el espesor del ala, el ala de aquí. Entonces, y en ningún caso debe exceder 18 pulgadas. 18 pulgadas nos referimos al espesamiento de cada una de ellas. Entonces, aquí en este paso debe haber al menos 18 pulgadas. Yo les voy a hablar sobre el diseño y revisiones en vigas T. Al diseñar una viga T, por lo común su patín ya va a ser previamente seleccionado por nosotros al haber diseñado la losa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es el tamaño del alma. No se selecciona comúnmente en base a los requisitos del momento, sino más bien en los requisitos del cortante. Es decir, que se usa un área de una superficie grande como para proporcionar cierta capacidad del cortante. También es posible que el ancho del alma se seleccione con base al ancho que se estima necesario para acomodar la variedad de refuerzo. Las dimensiones también pueden escogerse como se indica en la sección que tenemos aquí en la pantalla. Los patines, la mayoría de las vigas T son usualmente grandes, que el eje neutro se sitúa probablemente dentro de ellos, por lo que pueden aplicarse las fórmulas de las vigas rectangulares. Si el eje neutro queda en el alma, se usa a menudo su procedimiento de tanteo para el diseño. A menudo, las vigas T es parte de una viga continua que se extiende sobre soportes interiores, tales como las columnas, que conocemos muy bien. El momento flexionante sobre el soporte es negativo, de modo que el patín está en tensión. También la magnitud del momento es negativo, generalmente mayor que el momento positivo, a cerca de la mitad del claro. Esta situación controlará el diseño de la viga T, porque el peralte y el ancho del alma se determina para este caso. Luego, cuando la viga de diseño es el momento positivo a la mitad del claro, el ancho y el peralte ya se conocen previamente, generalmente. Bueno, esta parte hablará sobre lo que son el análisis de las vigas T, en la cual también se hablará de un diseño, pero tenemos que comprender que el análisis vendrá como la primera aproximación, o sea, designa la comprensión del problema y el diseño relaciona la creación de la solución del problema analizado. Teniendo en cuenta que según ACI nos propuso un análisis esquematizado, tenemos lo que es primeramente buscar esta siguiente fórmula, la cual representa encontrar lo que es la altura del bloque equivalente de esfuerzos, donde está lo que es el acero propuesto, está el ancho del alma B, F y E, resistencia de acero, D, altura efectiva hasta el centroide del acero, HF es un espesor de ala y F'C es la resistencia a la compresión o resistencia del concreto. Estos valores siempre se estimarán con estas designaciones, en las cuales las fórmulas las miraremos a continuación procediendo en el análisis. Entonces, la altura del bloque equivalente de los esfuerzos, según el valor que me salga, me dice a mí si el valor que me da es igual o menor que el espesor de la ala HF, puede tratarse de una viga rectangular. Y si es mayor que HF, o sea, la altura del arma, se requiere un análisis de vigas T, como se explica. Luego pasamos a lo que es como una herramienta para el análisis. Conviene hacer un análisis dividido en dos partes de la totalidad del acero. Atención, la primera parte, como vemos, es ASF. Representa el área de acero que al estar sometida a un esfuerzo igual, se requiere balancear a la fuerza de comprensión longitudinal, teniendo en cuenta en la fórmula lo que es el ancho, la base, y la fuerza de resistencia al concreto, y la del acero, y HF, que es la altura del alma, como antes habíamos dicho.
Luego pasamos a lo que es el primer desfase del análisis parcial, la cual la fuerza del acero propuesto por el producto de su resistencia y la fuerza igual opuesta a el valor de la fuerza de la resistencia al concreto actúa como un brazo que es con la altura que es producto con la altura del alma entre dos para proporcionar, podría decirse, mi primer momento resistente nominal, momento 1. Luego tenemos lo que es a sacar una altura del bloque equivalente de esfuerzos en la zona del análisis para equilibrar fuerzas horizontales. Consiguiente, tenemos lo que es el segundo análisis del acero propuesto, la cual es la relación de lo que es el acero propuesto por la fuerza de resistencia del acero y el factor 0.85 por lo que es la resistencia al concreto, que actúa como un brazo de palanca igual a lo que es el factor equivalente de esfuerzos entre dos, teniendo la siguiente fórmula de momento 2. Por consiguiente, lo que hacemos es que juntamos los momentos resistentes nominales totales para tener una suma de las dos partes, teniendo en cuenta que, según ACI, este momento debe reducir multiplicándose con coeficiente de 0.9 para obtener una resistencia de diseño. Para una falla balanceada, la deformación unitaria en el acero alcanza el mismo tiempo que la deformación unitaria del concreto, alcanza su valor último. Entonces, a partir de esta relación geométrica que vimos como la última fórmula detallada, podemos decir que si la suma de las fuerzas horizontales es igual a 0, se obtiene que utilizaremos las siguientes fórmulas para poder calcular AS por el producto de la resistencia al acero. Por consiguiente, teniendo los últimos datos, buscaremos lo que es una cuantía balanceada en toda la viga T, según la siguiente fórmula propuesta ahorita, con los mismos valores ya tanto de las fuerzas resistentes al concreto como las deformaciones. Pero teniendo en cuenta que tenemos que, según ACI, establece lo que es una cuantía máxima, la cual mostraremos hasta el final, y este valor es el último que tendremos para después pasar a nuestro proceso de diseño. Yo le voy a hablar un poquito sobre el diseño de las vigas T, bases las fórmulas. Primero tenemos lo que es la resistencia nominal a la fricción en sección, que está en Newton por milímetro. La fórmula es MU entre este factor, que el MU sería el momento mayorado de la sección entre el factor. En el segundo paso tenemos la profundidad. Esta tenemos para sacarlas la fórmula, que sería 0.9, esa constante, por D, que sería la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide. Y tenemos 2, que sería 0.9 por D, y también tenemos lo que es D menos la resta de HF entre 2, que sería la profundidad efectiva. En el tercer paso tenemos el área de refuerzo longitudinal, que sería esta división, que sería en la MN, como en el primer paso, que sería la resistencia nominal de fricción, sobre FY, que sería la resistencia especificada, influencia del esfuerzo, dada en megapascales, y la resistencia nominal dada en newton por milímetro. Y esta, la resistencia especificada, multiplicada por la profundidad. Tenemos AC, que es AS por FY, por 0.85, que es la constante, y FC. Esta es la área de la sección, el concreto, que resiste la transferencia de constante. Tenemos el acero mínimo, que es la fórmula ya conocida, que sería la raíz de la resistencia especificada entre la resistencia especificada de la influencia de refuerzo, y esta trae una multiplicación que es el ancho del alma y por también las cargas muertas o momentos. Tenemos lo que sé que es la compresión, que dividiría entre A entre beta 1. Beta 1 es el factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular, equivalente a los esfuerzos. Y tenemos la deformación, que es una resta de la distancia desde la fibra menos la distancia medida desde la fibra externa entre la distancia de la fibra externa. Restricciones del ACI 2008. Según la restricción 8.12.1 en el ACI, podemos construir las vigas T de dos maneras. El ala y el alma deben construirse monolíticamente si no usamos la segunda opción, que dice que deben estar unidas entre sí aunque no estén juntas. Tenemos la imagen ahí de ejemplo. En este caso, la restricción 8.12.5.1 del ACI para las vigas T, su refuerzo transversal debe resistir la mayor carga posible, colocado sobre toda el ala, considerando que está en voladizo. En cuanto a una viga aislada, se debe considerar todo el ancho del ala, y para el caso de otras vigas T, solo consideramos el ancho que sobresale del ala. Otra restricción del ACI, la 8.12.4, nos dice que las vigas aisladas tienen que tener forma T, para que el ala genere una compresión adicional, lo cual debe cumplir con lo siguiente: el ala no debe ser menor a 1 medio
del ancho, ni mayor a 4 veces el ancho del alma. Continuando con las restricciones de la CI, tenemos la 8.12.5.2, la cual nos habla que en una viga T el esfuerzo transversal, su desplazamiento debe de ser menor a 5 veces el espesor de la losa, o también debe de ser menor a 450 milímetros. Seguido tenemos estas tablas con restricciones, la cual está aquí nos habla acerca del ancho que debe tener el ala para una viga T, cuando el ala está ubicada a cada lado del alma, como vemos acá. El ancho debe ser el de menor valor de una de estas tres fórmulas de acá, ya sea cuando multiplicamos 8 por el ancho del ala, o la longitud entre vigas T entre 2, o la longitud del vano entre 8. También tenemos el valor del ancho del ala cuando está ubicado en un solo lado del alma. Su valor es el de menor o igual para estas tres fórmulas, ya sea 6 por el ancho, o la longitud entre vigas entre 2, o la longitud del vano entre 12. Seguido tenemos esa tabla la cual nos sirve para encontrar el ancho efectivo del ala, este dato de aquí, mediante estas tres fórmulas. La primera, ya sea el ancho del alma más 6 por el ancho del ala, o el ancho del alma más la longitud entre vigas entre 2, o el ancho del alma más la longitud del vano entre 12. A continuación se les presentarán ejemplificaciones aplicadas de vigas.